Muy bien, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar acá en esta nueva charla de Atlantic Real Estate en este sábado. En este caso, una mesa redonda con destacados arquitectos de Mar del Plata. Modera Marcelo Artime, arquitecto, y presentamos a Jerónimo Mariani, arquitecto socio del estudio Mariani Pérez Maravilla, Cañadas. Laura Knapp, arquitecta estudio Laura Knapp y Asociados. Guillermo de Paz, arquitecto, ex secretario de Obras y Planeamiento Urbano de General Pueyrredón. Y Pablo Recia, arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Mar del Plata. Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada agradecerle a Martín Sala y a Poli de Cristóbal que nos da la oportunidad o me da la oportunidad de tener el placer y el gusto de compartir esta mesa moderando con estos tres arquitectos y la arquitecta que seguramente todos ustedes ya conocen, pero que vamos a tratar de ir desarrollando algunas cuestiones, digamos que a lo mejor no es la cara que siempre se ve en los proyectos, en las imágenes y en la ciudad, del quehacer de ellos, que realmente han tenido buena participación en los últimos 30 años en la construcción de la ciudad de Mar del Plata, pero ir viendo como otro lado a lo mejor, no solamente que tiene que ver con lo proyectual. Así que me gustaría muchísimo tener una visión de ustedes, de qué notan de diferente en la ciudad. A lo mejor hace 20 o 30 años, cuando muchos de ustedes empezaron su quehacer profesional, cómo ven ahora la ciudad y cómo piensan que en el futuro se puede ir desarrollando la ciudad, la arquitectura, los proyectos. Así que no sé si vos, Guillermo, querés empezar con algo. Te lo forcé, así que tenés que empezar vos seguro. Vamos a relajarnos porque hace un ratito que nos juntamos los cuatro y vimos cuál era la temática. Así que Marcelo nos sugirió un poco cómo había sido nuestra formación. La mayoría de los que estamos en la mesa, bueno, Jerónimo en Buenos Aires, estudiamos en la Facultad de Mar del Plata. Y si pongo el micrófono acá, ¿se escucha el micrófono acá abajo o no? No, acá sí, ahora sí, mira qué voz. Yo voy a contar esto corto, pero es interesante para mi formación, o lo que me pasó a mí. Entré en el 80 a la facultad en pleno proceso. Era una facultad muy aburrida y muy mala. Y tuve la suerte que la vuelta a la democracia cambió rotundamente el eje de la facultad. Y fue una facultad totalmente diferente que nos cambió la vida a todos. Tuvimos el retorno de grandes docentes, Curi Escudero, de su experiencia en España, tuvimos a Gustavo Spiazzo, al Cholo Cedrones, y un abanico muy diferente y muy amplio de ideologías y formas de pensar la arquitectura, pero transformadora realmente. Es decir, si no hubiese sido una persona frustrada, más que un arquitecto frustrado con la formación que veníamos teniendo. Y en ese ámbito, como siempre, la facultad los compañeros que tuve excelentes, muchos están presentes, y la vocación por la arquitectura, también tuve una carrera docente bastante larga, impulsada bastante por las enseñanzas de nuestros grandes maestros. Y después empecé a hacer, cuando uno egresa, hace los famosos baños de las tías, ¿no? Las cocinas, los patios, y uno ve que el horno lo puso mal, y bueno, es mi tía. Es decir, tampoco te cobré mucho. No le cobrás, pero... entonces uno hace esa práctica, pero tuve una oportunidad, hicimos concursos con los amigos, como hacíamos los concursos, yo soy y fui de la época del calco y lo sigo haciendo, del calco, las Rotary, las Pilot, lo sigo haciendo hoy. Y hacíamos concursos y en uno de esos concursos tuvimos una mención y en esa mención el jurado había sido Carlos Mariani y a partir de ahí, que lo conocí, tuve la oportunidad y la gran suerte de trabajar en el mejor estudio de Mar del Plata desde mi punto de vista, pero de la Argentina, porque yo creo que el estudio Carlos Mariani y María Aide es siempre lo pienso, se lo dije varias veces a Carlos y a Jerónimo, que son creo que los profesionales más importantes que dio la ciudad, y en distintas ramas estoy pensando.
Y tuve la oportunidad de trabajar con ellos prácticamente 10 años en un estudio absolutamente artesanal, como lo sigue siendo seguramente, pero en esa época absolutamente artesanal, pero súper entretenido con el talento de Marie-Aidé, con la mirada arquitectónica de Carlos, que era impresionante. No dibujaba tanto, pero él te decía, este es el camino, y esto que está haciendo es una porquería, y este es el camino a seguir. Tenía una mirada espectacular, un ojo clínico para entender una respuesta de la arquitectura con el sitio, con la profesión, con la escala, con la ciudad, y ahí uno con el comitente, un maestro absoluto. Tengo muchísimas anécdotas, que no las voy a contar, pero de la relación de él con los comitentes. Siempre tenía razón los comitentes, ¿viste? Pero siempre después él era el que terminaba llevando adelante lo que él quería. Es decir, no es que utilizaba al comitente, pero lo hacía partícipe después de su punto de vista. Eso es extraordinario, porque todos nosotros sabemos lo difícil que es lidiar a veces con el me gusta, ¿no? Y con ciertos intereses o la excusa del dinero para no hacer una cosa u otra. Entonces tuve esos golpes de suerte en mi vida y los agradezco mucho. La facultad, mis compañeros de facultad y el aprendizaje en el estudio de Carlos y Marie-Aidé. Así que muy agradecido. Y después, también, una cosa que es interesante para mí es que tengo abuelos, padres, yo, hijos marplatenses. Es decir, que eso es... Y ahora, eso es muy importante para mí porque Mar del Plata es una ciudad absolutamente amigable con la migración local, ¿no? Es decir, está lleno de gente que no es de Mar del Plata. Y son todos bienvenidos, pero ser local, Mar del Plata cumple, si no me equivoco, 150 años. Está ahí, ¿no? Sí, en febrero, el año que viene. Sí, una ciudad muy joven y tener tantas generaciones para atrás y supuestamente para adelante con nietos y etcétera, es una bendición de mi punto de vista. Yo veo a Mar del Plata, un poco fundando lo que comentaste vos, Marcelo, como una ciudad muy atractor. Mar del Plata tiene en distintos frentes, ¿no? Mar del Plata tiene una atracción desde lo cultural, en lo deportivo, en lo educativo. De cada uno podemos abrir, ¿no? Abrir un paréntesis y decir las facultades, la carrera secundaria, la primaria, es decir, las universidades en salud, de alta complejidad, mediana. Es decir, Mar del Plata tiene, más allá de su belleza natural y física, pues la belleza física es muy importante, es decir, el perfil urbano de Mar del Plata es excepcional, más allá de sus cualidades naturales, sus arcos de costa, es decir, Mar del Plata tiene una cualidad que es muy importante, que es, bueno, por supuesto, para no aburrir, las serranías de Tandil que caen y genera el corte en la costa, que es una situación extraordinaria de distintos niveles, y a su vez los arcos de costa, que vos tenés arcos de costa, que vos vas a Villa Gesell, Pinamar, es muy lindo, pero es una arena infinita. En cambio, Mar del Plata, los arcos de costa, vos estás en una punta y estás viendo las ciudades del mar. Es una cosa increíble. Y muchas bahías, tenés La Perla, Playa Grande, hasta Varese. Es decir, esa condición de que vos estás en tierra mirando el mar es una condición increíble. Y tenemos la suerte de participar como arquitectos en esa realidad. Por lo tanto, Mar del Plata es un atractor y en ese atractor intervienen la arquitectura y también intervienen los desarrolladores, que hoy estamos en una expo, que felicito a Martín, que no lo dije, discúlpame, a Martín y a todo el equipo, que es, por lo que vi, muy, muy buena, de mucho nivel, así que te felicito. De participar en ese territorio como arquitecto. Y en ese territorio como arquitecto, estaba con los desarrolladores, perdón. Los desarrolladores que yo conozco y todos conocemos y todos trabajamos, también son de segunda generación de marplatenses, tienen hijos acá, invierten acá y juegan su vida en la ciudad. Entonces también eso es interesante. Una ciudad que participa desde lo profesional con arquitectos locales
y con los desarrolladores, con la mirada local. Y esos desarrolladores son, insisto, gente que vive en la ciudad, apuesta por la ciudad, y eso hace que la relación con ellos sea mucho más fluida. La hice un poquito larga, pero... Bueno, yo soy Jerónimo Mariani, yo soy hijo de los que también habló recién Guillermo, que son Carlos y Mariede, mis padres, y fundadores de un estudio que tenemos más de 50 años. Hoy mi padre murió hace 15, Mariede está acá, y Oscar no lo vi, pero que es contemporáneo conmigo, seguimos, qué sé yo, trabajando y con el entusiasmo de sentirnos marplatenses, de querer a la ciudad, un poco lo que dijo Guillermo en relación al compromiso, me parece que tiene que ver, porque nosotros también somos bastante marplatenses, pero fuera de los años que uno pueda tener, tiene que ver con lo que uno la quiere, la ciudad, ¿no? Y lo que uno le gustaría que se luzca, que mejore, que se destaque, que yo creo que es lo que está pasando entre sus pares a nivel nacional. Y Mar del Plata, si bien tu pregunta iba para los últimos años, yo tenía ganas de hacer un comentario respecto rapidísimo de la historia, ¿no? Porque es como que tuvo dos grandísimas etapas que todos reconocemos, como la aristocrática, una ciudad que explotó por distintas condiciones del país y como la Argentina se vio en esos años, que fue totalmente exitosa. Es dificilísimo en ese momento, en cualquier lugar de Latinoamérica, que se desarrollara semejante a partir de los encantos naturales y la especialidad que tenía en este encuentro de las sierras y el mar, semejante palacios y cuestiones aristocráticas, todas traídas de Europa. En muy pocos años se hizo un súper desarrollo que tuvo mucho que ver con la aristocracia de esos años. Y fue súper exitoso, porque hubo un montón de intentos de ciudades que trataron de ser villas balnearias de primer nivel. Y bueno, y Mar del Plata claramente se destacó. Y después, con algunas idas y vueltas, cosas del país inevitables que todos conocemos, tuvo otro momento que paradójicamente volvió a ser exitosísimo, que fue la Mar del Plata para todos, digamos, ¿no? Entonces, como que había sido, y evitando yo de detenerme en todos los procesos década por década, pero como que volvió a tener un momento de muchísimo éxito, y fue una ciudad popular, masiva, en vez de aristocrática, más popular y nacional. Y la verdad que volvió a ser exitosa, con lo cual es dificilísimo. Ser exitoso como ciudad y desarrollo urbano, una vez es difícil, dos, en tan pocos años, es insólito. Y yo creo, un poco diciendo cómo la vio y cómo la veo para adelante, yo creo que Mar del Plata, como pocas ciudades, está frente a una posibilidad de tener una tercera, llamémoslo, ciudad exitosa, calculo que lo va a lograr, porque si ya lo hizo 2 veces lo va a hacer de vuelta, que tiene que ver con una síntesis, una cuestión sustentable, una cuestión de participación social, la verdad que somos muchísimos los agentes que tenemos que ver con el desarrollo urbano de la ciudad y creo que queremos lo mismo. Entonces me parece que sea una sinergia que ya no viene más de afuera. En eso sí es distinta la Mar del Plata que estamos haciendo, porque siempre fueron más impuestas desde lo nacional. Y me da la sensación de que ahora, con mucho cariño, es raro, porque hay grandes ciudades en Argentina con desarrollos importantes, en donde hay mucha participación desde distintas... Y acá es poco los porteños o los cordobeses u otros desarrolladores o profesionales que estén trabajando. Sería una característica, me parece, que somos como bastante nosotros haciendo lo que nos parece, intercambiando y compartiendo, así que le veo un futuro, independientemente de los vaivenes económicos y todas esas cosas de la Argentina, un futuro muy bueno en base a una planificación y a un deseo de ser una ciudad mucho mejor, ¿no? Vos, Laura, cuando Güemes ya no era solamente la panadería del Cóndor y la carnicería del Cóndor y empezaba a querer ser otra cosa, en ese momento se veían muchos carteles de Laura Arap. Sí. Y entonces estaría bueno a lo mejor comentar un poco ese momento, ¿no? Bueno. De la ciudad. Bueno, yo me formé, hago una introducción muy sencillita, estudié en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, tengo un estudio que lleva más de 40 años trabajando en la ciudad,
En mis inicios, como todos nosotros, baños, cocinas, decoración, de todo un poco, todas cosas chicas, nadie confiaba en nosotros, menos alguien que tenía 23 años y ya tenía el título. Pero de a poco empezamos mucho con viviendas unifamiliares y demás, hasta que apareció en mi vida hace 30 años mi pareja, Alejandro, que está por ahí, y un gran visionario de qué hacer, ¿no? O sea, un gran hacedor. Él venía de Buenos Aires, pero constantemente apostó a la ciudad. Desde hace 30 años que lo conozco y empezó con la calle Güemes, cuando la calle Güemes justamente era solamente la panadería, la carnicería, y ahí empezamos a hacer cantidades de locales, tratando de que la calle lograra una identidad distinta a lo que eran otras calles comerciales de la ciudad, ¿no? Así fue como arrancamos con la zona comercial. Después estuvimos en Alem, también hicimos unas cuantas cosas en Alem, muchas de ellas él las hizo con el estudio Mariani, lindísimas obras también, y bueno, y esos fueron mis inicios. Después seguimos muchísimo tiempo trabajando con viviendas unifamiliares, cosa que sigo haciendo porque es un tema que me encanta. Yo disfruto haciendo casas, disfruto ser parte de lo mejor de la gente. Una persona viene a hacerse su casa con sus mejores sensaciones, con todas sus ilusiones y que las depositen en uno, a mí es algo que me sigo disfrutando de hacerlo. Para mí hacer casas es más que nada como si fuera un hobby. Además de los edificios, y hacemos arquitectura sanitaria y viviendas multifamiliares y demás, pero yo reconozco que mi gran hobby es hacer viviendas unifamiliares. Y tenemos muchísimas, porque también parte del crecimiento que yo veo de la ciudad es hacia las zonas de barrios, de todos los barrios que se están formando, ¿no? Es decir, todas las zonas de country que se están formando, y hemos tenido la suerte de poner pie en varios de ellos, y bueno, y trabajamos muchísimo en viviendas unifamiliares, y eso es parte también del desarrollo de la ciudad, porque antes quedaba concentrado todo entre Playa Grande, Los Troncos y aledaños. Ahora es importantísimo, tanto para el norte como para el sur, ¿no? La forma en que está creciendo bueno, toda la zona. Pablo Recia, yo creo que es de los arquitectos con muchísima formación académica en el exterior y en la Argentina sobre temas de la ciudad, y hoy tenemos la suerte de que esté prestando servicios en la función pública. Pero más allá de eso, me parece que es muy interesante tu visión de cómo pensás que se fue cambiando la ciudad desde tu perfil profesional en los últimos 30 años. No me digas que son en los últimos 5, porque son muy chicos, pues no te vamos a creer. Hay cosas que me delatan que ya no son evidentes. Mira, hay algunas cuestiones que pasa cuando tenés algo de tiempo trabajando, ¿no? Y vuelvo a lo que decía Guillermo primero, porque es parte de la formación de cada uno. Yo salí de la facultad y siempre digo, es como que hice otra facultad dentro del estudio de Mariani Pérez Maraviglia, ¿no? Fue como otro aprendizaje de la mano de Guillermo de Paz, y ese otro aprendizaje que obviamente tenía una condición en que había una continuidad con lo que nosotros habíamos aprendido y estudiado en la facultad, o sea, no fue un corte abrupto, pero sí había una mirada que en el momento que nosotros estudiamos no estaba tan clara respecto de la ciudad. O sea, una condición era el cliente, el proyecto, las necesidades que había que cubrir, y otra condición era la ciudad, o sea, una mirada más allá del propio proyecto, ¿no? Y esas cosas en ese momento en la facultad no se estudiaban del todo, no era del todo claro. Que me parece que ahora sí, digamos, en una etapa
luego de sucesivos cambios en la facultad se va dando, y esa condición de ciudad permanece en todas las instancias del aprendizaje de la facultad, cosa que es, digamos, muy interesante de ver. Y como tengo algunos años también en la facultad, uno puede ver como el recorrido también desde del estudiante, del alumno, del profesional después, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay, y yo pienso de cuando yo me recibí en el año, si digo ya me quemo, ¿no? 91, creo que hay muchísima mejor arquitectura hoy que en ese momento, ¿no? Hay muchísima mejor arquitectura en Mar del Plata, una arquitectura que acepta los desafíos que Mar del Plata propone, que no son pocos, ¿no? Y no hablo de los desafíos que proponen los desarrolladores, del desafío que propone las cuestiones macroeconómicas de este país, que son obviamente complejas. Hablo también de esa mirada más colectiva, ¿no? que me parece súper interesante. Y respecto de cómo crece Mar del Plata, coincido plenamente con Jerónimo, ¿no? Estamos en un punto de una vuelta muy diferente, de un cambio en la matriz productiva de Mar del Plata que todavía no podemos precisar. Como no podíamos precisar tampoco el momento de la pandemia, tampoco podemos precisar de qué forma va a impactar los cambios que se están produciendo en la matriz productiva dentro de la ciudad. Yo, si me preguntan, siempre soy optimista, no sé o sea que siempre trato de mirar el futuro como, digamos, no podría ser arquitecto si no sos optimista, me parece. Y en ese sentido creo que hay un optimismo, ¿no? Y el optimismo ahora nos carga de responsabilidad también, ¿no? Yo, que tuve también de la mano de Guillermo de Paz una primera etapa, y Jorge González que anda por ahí, en la gestión de Daniel Katz primero y ahora en la de Guillermo Montenegro, muchas de las cosas que en ese momento pensábamos o hacíamos, o a lo mejor pequeños aportes, ¿no? De alguna manera se fueron consolidando y se fueron haciendo en otras gestiones, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. Y eso no es la visión de un planificador que parece como una persona, o como un mesías, ¿no? Sino es la voluntad de una sociedad que colectivamente va logrando cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me parecen que han cambiado la ciudad en el momento en que yo estaba trabajando con Mariani era la doble mano de la Ruta 2, que parece como una cosa hoy, ¿no? Por ahí ni te acordás, pero eso, más los hoteles 5 estrellas, más posicionar a la ciudad en un contexto de turismo internacional, fue un cambio impresionante, ¿no? Y eso lo llevó adelante el Estado con la sociedad colectivamente. Me parece que Mar del Plata tiene esa voluntad de poder empujar cosas que a lo mejor otras ciudades no tienen, ¿no? De poder empujar cosas colectivamente. Y en ese sentido, más allá de los conflictos, me parece que de alguna forma esas cosas van pasando en el tiempo. Y yo me acordaba, en esa primera época de municipal, habíamos dibujado un plano que era como muy elemental, ¿no? En donde el predio de la estación de cargas, que era un predio abandonado, era un pequeño master plan, ¿no? Que contenía una serie de equipamientos, ¿no? Y uno era el equipamiento para el complejo judicial, el otro un predio para el municipio, el otro era un parque, otro predio de la universidad, ¿no? En función de que estaba ingeniería y cerca. Bueno, eso permitió en el tiempo un plano que sí, me da vergüenza mostrárselos ahora, o sea, era un plano sumamente elemental. Ese plano, con la gestión por detrás, posibilitó que en la gestión posterior hubiera un concurso para la ciudad judicial, que tuvo 1000 vueltas y que ahora vuelve a estar otra vez la ciudad judicial haciendo un pie en el lugar. Posibilitó hacer el SEMA, ¿no? Posibilitó hacer el SEMA, que está, digamos, en proyecto
su posibilidad de convertirse en el primer hospital municipal, que no es una cosa menor, es decir, como pequeños gestos que después la sociedad los toma como propios y los lleva adelante. Eso me parece que ese fervor colectivo es lo que de alguna manera determina la condición de una ciudad que avanza. Obviamente que hay temas pendientes, ¿no? Temas pendientes de esa ciudad que siempre uno tiene una mirada de una ciudad, de dos ciudades que conviven, ¿no? Una ciudad con muchos problemas, ¿no? Con muchos problemas sociales, culturales, con problemas de infraestructura. Es una sociedad que tiene esos problemas propios también de la escala de Mar del Plata y que tiene que resolver. Y que yo no dudo, ¿no?, que si en el foco de esa sociedad marplatense está reconvertir una ciudad en esa sociedad inclusiva, igualitaria, lo va a lograr. Me parece que en ese sentido hay, en esa tercera etapa, ¿no?, está este cambio de matriz productiva y está también esa mirada a que todos los marplatenses puedan compartir la misma ciudad. Me parece que en ese sentido, y es un poco lo que trabajamos en la Secretaría desde el primer día que entramos y que de alguna manera tuvo ese tremendo golpe que fue la pandemia y que tratamos de seguir sosteniendo, por un lado, la mirada hacia los más desprotegidos y por el otro lado también la mirada hacia el sector productivo, ¿no? Que fue esa doble mirada que de alguna manera pudo hacer de la ciudad una ciudad más competitiva en general.